En este vídeo vamos a hablar sobre ejercicios en los cuales se nos da una derivada del orden tercero, cuarto, quinto y a través de una serie de datos tenemos que determinar una función que verifique ciertas condiciones. Determina una función f de Rn sabiendo que f tercera es 3 elevado a x más 2, f segunda de 0 es 7, f' de 0 es 3 y f de 1 3 por e más 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si f tercera de x es 3 por e elevado a x más 2, entonces, pues f segunda de x, pues será integrar esto, será integral de 3 por e elevado a x más 2, diferencial de x, es decir, 3 por e elevado a x más 2x más la constante de integración. Y como f de segunda de 0 es 0, pues f segunda de 0 será 3 por e elevado a 0 más 2 por 0 más c, es decir, 3 más c, y esto tiene que valer 7. De aquí despejando, pues la c tiene un valor de 4 unidades. Ahora, como f segunda de x es 3 por e elevado a x más 2x más 4, entonces f' de x será la integral de pues todo esto, 3 por e elevado a x más 2x más 4, diferencial de x. Y esto integrado pues me da 3 por e elevado a x más x cuadrado más 4x y más otra constante de integración. Ahora tenemos que averiguar la nueva constante c. Pues entonces, como f' de 0 sería 3 por e elevado a 0 más c, y esto da 3 más c, pues entonces esto lo igualamos a 3 y obtenemos que c vale 0. Por tanto, quiere decir que f' de x es 3 por e elevado a x más x cuadrado más 4x, porque la c es 0. Y ahora, como f' de x es 3 por e elevado a x más x cuadrado más 4x, pues entonces f de x será la integral de todo esto. 3 por e elevado a x más x cuadrado más 4x, diferencial de x. Es decir, 3 por e elevado a x más x al cubo partido por 3 más 2x cuadrado y más otra constante nueva, una tercera constante, las podríamos haber llamado c1, c2 y c3, c1, c2 y c3. Entonces, de aquí como f de 1 sería 3 por e elevado a 1 más 1/3 más 2 más c3, pues esto tiene que ser igual a 3e más 3, que sería el 3 por e más 1, pues de aquí pues sustituimos y despejamos. Entonces esto con esto se va a ir y lo que me queda es que c3 va a ser 3 menos 2 y menos 1/3. Es decir, 3 menos 2 es 1 y menos 1/3 pues quedan 2/3. Por tanto, f de x pues va a ser 3e elevado a x más x al cubo partido por 3 más 2x cuadrado más 2/3. Y ya la tendríamos hecha. Vamos a hacer otro ejercicio, que sería este, que dice determina f de x sabiendo que la tercera derivada vale 24x, la segunda en 0 vale 2, la primera en 0 vale 1 y f de 0 vale 0. Entonces, pues es la misma situación que antes, se trata de la misma situación que antes, pero ahora la diferencia es que lo que tenemos es un polinomio. Entonces, por hacer uno de cada tipo, uno con una función sencilla como es el polinomio, otro con una función un poco más compleja que era la anterior, pues hacemos los dos ejemplos. Pues empezamos. Como f tercera de x es 24x, pues de aquí f segunda de x va a ser la integral de 24x, diferencial de x. Esto será pues 12x cuadrado más la constante de integración. Como f segunda de 0 vale 2, pues entonces hacemos f de segunda de 0, que vale
C, y de aquí C tiene que ser 2. Vamos a llamarla C1, que es la primera constante que obtenemos, por tanto C1 vale 2. Y esto quiere decir que f segunda de x pues es 12x cuadrado más 2. Como f segunda de x es 12x cuadrado más 2, pues entonces f' de x es la integral de todo esto. 12x cuadrado más 2 diferencial de x. Y de aquí, pues integrando, pues sería 4x al cubo más 2x más la constante c sub 2, la constante de integración c sub 2. Como f' de 0 vale 1, pues entonces f' de 0 al calcularlo será c sub 2, porque aquí esto sería 0, esto sería 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que c sub 2 tiene que valer 1 y ya tengo otra constante. Y así f' de x pues será 4x al cubo más 2x más 1. Es decir, sustituimos aquí el valor de c sub 2. Finalmente, como f' de x es 4x al cubo más 2x más 1, pues entonces f de x va a ser la integral. Es decir, 4x al cubo más 2x más 1, diferencial de x lo integramos y me queda x a la cuarta más x cuadrado más x más la constante de integración. Como f de 0 es 0, pues entonces, sustituyendo, f de 0 sería c sub 3, y de aquí c sub 3 tiene que ser 0, porque tienen que valer igual las dos cosas estas. Finalmente, f de x pues será x a la cuarta más x al cuadrado más x. Y con esto pues tenemos hecho el ejercicio. Como veis, algo muy sencillo, simplemente ir integrando y calcular el valor de la constante pues usando el dato que nos proporcionan en cada caso.